En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos. ¿Qué tal, queridos amigos? Les saluda Gonzalo Chamorro. Estamos muy contentos de darle una cordial bienvenida a su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo. Y hoy nos convoca un temazo que sin duda alguna va a ser de bendición para su vida. Y sin embargo, antes de presentar el tema, quiero presentar a mis buenos amigos que me acompañan aquí en cabina de la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Nelson, bienvenido a este espacio de reflexión. Muchas gracias y qué bueno poder estar sanitos juntos y conversando sobre este temazo que sin duda nos va a llevar un buen tiempo de conversación. Así es, y pues también nuestro buen amigo Don David Suazo, bienvenido a cabina y aquí a su programa Fe y Actualidad. Gracias, Gonzalo. Sí, aquí estamos los que nos mantenemos en el programa, porque los otros panelistas están lejos y les cuesta movilizarse más. Así que aquí estamos, pero es un gusto estar aquí y la verdad es que este programa conviene, el tema de hoy conviene tratarlo como solemos hacerlo. Así aquí. Es, exactamente. Y el tema que nos convoca el día de hoy es crisis y oportunidad, una perspectiva bíblica ante la pandemia que se ha denominado coronavirus. Y queremos darle la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Sharon, que nos comentará la pregunta que hemos posteado en nuestras redes sociales y por supuesto las vías de comunicación. Hola Gonzalo, gracias. La pregunta del día es: ¿qué nos está enseñando esta pandemia? Les recuerdo nuestras redes a través de Instagram, Facebook, nos pueden ubicar como Fe y Actualidad, y también a través de WhatsApp. El número es 5895-5778. Muchas gracias por esas vías que nos presenta para que usted, querida audiencia, se pueda contactar con nosotros y pueda responder a la pregunta del día. ¿Qué nos está enseñando esta pandemia? Así que mientras te preparas con papel, lápiz, lapicero, tablet, teléfono, todo lo que tengas, usando los medios virtuales para poder participar junto con nosotros, te invitamos a escuchar esta canción y ya retornaremos con el programa del día de hoy. Crisis y oportunidad, una perspectiva bíblica ante el coronavirus. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, querida audiencia. Estamos muy contentos de poder compartir el tema de hoy, crisis y oportunidad, crisis y esperanza, una perspectiva bíblica ante el coronavirus. Y te queremos recordar las vías de comunicación y, por supuesto, la pregunta que hemos posteado en nuestras diferentes redes sociales. La pregunta es: ¿qué nos está enseñando esta pandemia? Les recordamos nuestras redes sociales a través de Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar como Fe y Actualidad y también por WhatsApp al 5895-5778. Una de las cosas interesantes, Nelson, que nos ha planteado esta pandemia, a diferente de las otras pandemias que se han dado a lo largo de la historia, es que no es lo mismo la peste bubónica de la Edad Media que el coronavirus, con todos los medios de comunicación habidos y por haber, y por supuesto la propagación masiva de esta pandemia que estamos viviendo el día de hoy y que afecta a gente muy vulnerable como ancianos, sobre todo por temas respiratorios. Sin duda, pensaba el otro día que si la gripe española se hubiese dado en el contexto actual, habría sido mucho más mortífera de lo que fue, y fue mortífera. Fue muy mortífera. Soldados volviendo de la Primera Guerra Mundial llevaron el virus para todos lados y ocasionaron la expansión del virus, que de otra manera se habría mantenido fija. No sabemos en qué punto se le puso española, porque ahí es donde empezaron a morir las personas, pero la pandemia se originó en otro lado. Bueno, la cosa es que el coronavirus hoy está asociado a la mayor conectividad del mundo, correcto, más globalizado, y por eso se esparció tan rápido. Entonces, eso marca una diferencia con las enfermedades y otro tipo de desastres naturales a lo largo de la historia que han estado más localizados.
Exactamente, y esa conectividad obviamente ha cambiado un poco el panorama, don David, como decía Nelson, de la propagación, conectividad de gente que está por trabajo en otros países, por vacaciones en otros países, en los aeropuertos llenos de personas, los aviones llenos de personas, y precisamente una de las características de esta pandemia es que se da por el contacto, por la cercanía con otras personas. Así que nos plantea una dinámica interesante en el escenario contemporáneo, pero lo que hemos ratificado en términos de pandemia, en términos de conflictividad por causa de esta pandemia, pues no es nada nuevo en términos del dolor y la crisis. Por supuesto, nosotros hacemos referencia con frecuencia a la famosa peste bubónica de la Edad Media, que de hecho fue más mortífera. Así es. Pensando en el porcentaje de muertos en comparación con la población y con las... Es terrible lo que pasó en la Edad Media, mucho peor. Si eso pasaría hoy, sería terrible. Una peste justiniana, ¿verdad? Estamos hablando aquí de 3-4%, salvo Italia, que es 7-8%, sí, pero la peste bubónica fue 30-40%. Diezmó la población en Europa en un 60%. Millones de muertos en 3 años. Así es. En 3 años. Pero curiosamente, revisando un poco la historia, en parte es más o menos la misma razón, en su contexto, por supuesto, mucho más limitado y todo, pero fue los viajes, y los viajes mercaderes, claro, que venían justamente de Oriente. Cuando se descubren las rutas hacia Oriente y empieza a florecer el mercado de bienes que venían desde el Oriente, los barcos traían la peste. Y casualmente el contagio venía por las pulgas que venían en las ratas que estaban en estos barcos mercantes, y ahora se dio por lo que digo yo, las ratas voladoras, ¿verdad? Los murciélagos. Así que no es del todo novedoso, es también por la movilidad, por el comercio, por los viajes. Claro, hoy vivimos un mundo más globalizado, y además de globalizado, por los viajes en sí, también mucho más conectado a través de las redes sociales. Así es. Hoy estamos más informados y mal informados, como hemos mencionado, que nunca antes. Y hablaremos en el programa un poco de esa realidad, que esa realidad va a moldear la realidad futura de alguna manera. Exactamente. Pero hoy parte del problema es la tal vez hiperinformación que tenemos. Y no ir a las fuentes oficiales, Nelson, eso ha generado obviamente un cierto sentido de desesperanza, de interpretar lo que está aconteciendo de múltiples formas, ¿verdad? Como que si fuera la última plaga, ¿verdad? Del apocalipsis. Y se han dado ya algunas interpretaciones apocalípticas respecto de lo que estamos viviendo. Y el programa del día de hoy no quisiéramos seguir destinándolo para seguir hablando tanto del coronavirus, de la pandemia, sino entender a la luz de la historia bíblica cómo ha sido el desarrollo, ¿verdad? De las plagas, de las pandemias, pero finalmente cuál es el propósito que prevalece en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la crisis, y es lo que estaremos reflexionando, sobre todo a la luz de 2 Corintios, que es una carta muy importante para desarrollarla en esta palestra. Sin embargo, uno de los elementos interesantes, Nelson, que uno ve en el Antiguo Testamento es que la plaga tiene un propósito muy teológico para poder entender las relaciones interpersonales entre Dios y su creación, entre Dios y los pueblos, pero también tiene un propósito como castigo, y así sucesivamente varias dinámicas que se dan en la teología antiguo testamentaria. Sí, quisiera mencionar varias aristas en breve. Cuando uno mira las enfermedades o las alteraciones de los ciclos de producción por falta de lluvia, por insectos que diezman los cultivos, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, hay una interpretación a posteriori. Correcto. De los profetas que vivieron los eventos. Y en otros casos hay algunos a priori, o sea, antes que el evento ocurra, se anticipa que habrá tal o cual cosa, como en Joel, las langostas, o en Abdías, qué sé yo. O Elías y la sequía. Correcto. Claro, exacto.
Pero llama la atención cuando uno mira en Génesis las narrativas de los patriarcas que hay varias de estas situaciones que no se les atribuye ningún mal, ningún bien. Simplemente influyen en la movilidad de Abraham yendo a Egipto o otras circunstancias de esa naturaleza. De orden natural, exacto. No siempre en la misma Biblia los eventos catastróficos son interpretados como juicio. Juicio divino, claro. Es una arista importante. Otra arista que no debemos descuidar es que en el Antiguo Testamento Dios establece un pacto con el pueblo de Israel. Un pacto que tiene sus estipulaciones y parte de esas estipulaciones son resultados de bendición o maldición de acuerdo a la lealtad del pueblo para con Dios. Claro. Y sobre esa base los profetas van a estar interpretando los eventos a lo largo de la historia. Así que mal hacemos nosotros extrapolar cosas que vemos así en el Antiguo Testamento como que si Dios hubiese establecido un pacto con la humanidad. O un orden mundial, ¿verdad? Para castigar. Que, claro, algunos el otro día veía a un señor ahí en Miami diciendo que, claro, esto era en los días de enero. Uh-huh. No, Dios castigó a los chinos porque se han alejado de Dios, porque qué sé yo. Y ahora que está en Estados Unidos y haciendo los pedazos, no he visto a ese señor diciendo nada. Correcto. Probablemente lo interpretaría así, como que si fuera un pacto entre Dios y la humanidad, que no es equivalente a lo que observamos en Deuteronomio, por ejemplo. Correcto. Donde dice que si no son leales al pacto, Dios hará tal o cual cosa. Ese pacto con Israel les ayuda a los profetas a interpretar esas realidades. Aún en el libro de Jueces, que se menciona en algunos de estos eventos, no siempre, y aún en los profetas no siempre es evidencia de juicio de Dios, o los salmos también, no es evidencia del juicio de Dios, sino más bien es un acercarse a Dios en medio de las circunstancias adversas. Así que es como una prueba de la fe, como dice Santiago, donde la circunstancia adversa saca a luz la calidad de la fe de la persona. Así el Salmo 44, por ejemplo. Así es. Y es lo que podemos ver entonces, don David, a la luz de lo que menciona Nelson, textos como Levíticos capítulo 26, del verso 23 al 26, donde precisamente hay una amenaza de plaga, ¿verdad? O de pandemia por romper el pacto. Por lo tanto, hay que darle una interpretación interesantísima en ese proceso de relación pactal entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Pero también hay anuncios de plagas y de juicios a las demás naciones, ¿verdad? Y eso está presente en el texto bíblico y hay evidencia, ¿verdad?, sobre esa dinámica. Sí, mucho tiene que ver con la manera en que nosotros nos acercamos a la Biblia y la cosmovisión que está detrás de esas formas. ¿Cómo entendemos toda la realidad? ¿Cómo entendemos el actuar de Dios, el actuar de la naturaleza, el actuar del ser humano, sus decisiones? Muchas de las catástrofes y muchos de los desastres naturales han sido producto del ser humano. Correcto. Haciendo cosas indebidas, haciendo cosas incorrectas, no directamente relacionada con algún juicio de Dios, con algún actuar de Dios directo. Los hombres son responsables de sus acciones también. Y muchas de esas cosas que han sucedido a lo largo de la historia son producto de la irresponsabilidad, del mal manejo del ser humano, de la naturaleza misma. Entonces, si uno tiene una cosmovisión animista, digamos, uno va a interpretar que la naturaleza es como un ser vivo, ¿no? Y que está haciendo cosas independientes, solita. La Pachamama. Ella decide hacer cosas. Así es. Y hay quienes están diciendo eso ahora. Hay quienes están diciendo que la naturaleza está reorganizándose, está dándole lecciones a la humanidad porque la humanidad ha sido mala con ella, con la naturaleza. Y la naturaleza sabe hacerlo y lo está haciendo. Es una manera de ver, una cosmovisión. Pero también está la cosmovisión secular, científica, que todo tiene una causa y efecto. Correcto. En el mundo natural nada más. Y que
vamos a encontrar la respuesta y vamos a encontrar... Pero esta pandemia en particular está poniendo eso en jaque. En jaque, exactamente. Nunca se habían visto, la comunidad científica, los médicos y todo el personal de salud, nunca se había visto en una situación de tal manera que ahora se ven impotentes, como que la ciencia no puede, como que queremos controlarlo todo a través de la ciencia. Y esta pandemia está diciendo, tal vez no es así. Y la otra cosmovisión, que es una cosmovisión, dirían nosotros, mezclada. Los cristianos tenemos una mezcla de cosas y estamos mezclando cosas y ahí de repente queremos controlar a Dios y decirle, bueno, Dios, declaro que esto se detiene y declaro que esto ya no está y que el virus, declaro que el virus está muerto. Como dijo una señora, declaro el virus ilegal. Bueno, hubo un personaje famoso que dijo eso a principios del mes de marzo. Y ese mismo personaje después empezó a clausurar actividades por temor y una campaña de sanidad se clausuró por la enfermedad del coronavirus. Son como las contradicciones, porque tenemos una manera no tan correcta de ver esa realidad. Entonces, como que tenemos de las lecciones que ya vamos sacando, esto nos está dando lecciones de cómo somos seres humanos limitados. Estaba pensando que también otra manera que he oído en estos días es como los amigos de Job. Confiesa tu pecado, algo tuviste que haber hecho. Dios no hace esas cosas así por así, algo tuviste que haber hecho. Entonces, desde esa perspectiva, hay personas que están en lo mismo. Dios nos está castigando. Entonces, busquemos las razones de por qué nos está castigando. Y lo miran así. Eso no quiere decir que no haya lugar para la confesión. Claro. El arrepentimiento. Y el arrepentimiento, que de hecho ya está pasando en algunos lugares, ¿no? De manera como nacional. Así es. Bueno, queremos recordarte las vías de comunicación, la pregunta del día y agradecer los comentarios que ya están ingresando a nuestras redes sociales. La pregunta del día es, ¿qué nos está enseñando esta pandemia? Les recordamos que nos pueden ubicar a través de Fe y Actualidad en Instagram o en Facebook y también a través de WhatsApp con el número 5895-5778. A través de Instagram, 2 personas han indicado lo siguiente. Ludi, el Shalom de Dios, y Kush Level desde Chile, que todos podemos morir en cualquier momento, sea rico o pobre, por eso hay que ser empático con todos y vivir alegremente. A través de nuestro post, nuestra fan destacada desde Nicaragua, Diamantina García, indica lo siguiente. Nos enseña que son tiempos de oración no para la ansiedad, hacer la voluntad de Dios, aprender a obedecer a Dios y a nuestras autoridades. Los cristianos podemos ser una semilla de paz ante la sociedad alarmada, amar al prójimo, en especial al adulto mayor, ya que en su mayoría son rechazados por su familia. Aprender sobre la disciplina en salud, ya que no estamos educados a seguir normas de seguridad e higiene. Las enfermedades infecciosas no discriminan ningún nivel social, económico o cultural. También recuperación de las familias para volver a reconstruir los valores, ya que se han perdido por el rápido vivir de los padres. Y último, que las responsabilidades no dependen solo de vos, sino de todos los que te rodean, debe ser compartida. Bueno, muchas gracias, muy buena. Bueno, ya nos dio el resumen, ya se acabó el programa. Se terminó el programa, ¿verdad? Bueno, un saludo especial a nuestra buena amiga y hermana Diamantina, mamá de nuestro productor ahí, Amir Tejada. Y gracias por esas reflexiones porque nos permiten pues adentrarnos al texto bíblico, reflexionar teológicamente, ¿verdad?, sobre esta pandemia y realmente hacer resaltar, Nelson, los puntos que son de relevancia en medio de circunstancias críticas, de relevancia en medio del sufrimiento, inclusive darle un sentido teológico al sufrimiento. Wow, entrar a 2 Corintios con uno de los temas centrales del libro, pues es desafiante. Así es, y lo estaremos haciendo pues después de esta pausa musical y queremos seguir invitándoles a que participen a través de nuestras diferentes redes sociales respondiendo a la pregunta del día. Sharon, recuérdanos la pregunta del día.
¿Qué nos está enseñando esta pandemia? Lo primero a cambiar la voz, ¿verdad? ¿Qué nos está enseñando esta pandemia? Así que las vías de comunicación, WhatsApp, el número, cuéntanos. Gonzalo no perdona, 48. No. El número es 5895-5778. Ok, unos cambian la voz, a otros se les olvidan las cosas. Y bueno, miren, queremos tomarnos esto con alegría, y también con mucha esperanza. Y por eso participe junto con nosotros a través de esta vía de comunicación y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma. Comentarios, dudas, 5895-5778, el WhatsApp de 997 FM. Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro. En cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo, y estamos muy contentos de poder compartir esta temática coyuntural. Es un tema muy actual y tiene que ver con la dinámica de la crisis, el dolor, el sufrimiento, pero la oportunidad y la esperanza que nos permite toda crisis ante precisamente el coronavirus. Y te queremos recordar la pregunta del día, las vías de comunicación y por supuesto agradecer los múltiples comentarios que están ingresando a nuestras redes sociales. La pregunta del día es, ¿qué nos está enseñando esta pandemia? Les recordamos que nos pueden ubicar como Fe y Actualidad a través de Instagram o de Facebook, o también por WhatsApp al número 5895-5778. Ahora bien, a través de nuestro post en Facebook, Martín Mendoza indica lo siguiente: no me alcanzaría este espacio para expresarme, porque hasta el momento nos ha enseñado mucho y seguramente faltan más enseñanzas, pero quiero comentar que a muchos padres les sorprendió darse cuenta en qué ocupan el tiempo sus hijos mientras ellos trabajan fuera del hogar. Esto nos enseña que muchas veces creemos tener el control, pero en realidad no es así. Ayer mi esposa me decía que dentro de esta situación tan inesperada se perciben respuestas a muchas oraciones como algunos niños que pedían más atención de sus padres, algunas personas que ya casi enfermas de estrés anhelaban un respiro que parecía imposible. Parejas que necesitaban tiempo para compartir y conocerse más, padres que deseaban la atención y la protección de sus hijos adultos. Pero una de las más grandes enseñanzas es que tanto somos vulnerables y que Dios tiene formas inesperadas de volvernos a Él, y entonces comprendemos su soberanía. Saludos cordiales de Familia Mendoza, Conde. Muchas gracias. A través de nuestro Facebook en vivo, Silvia Cano dice: bendiciones hermanos. Eric Músico González, saludos desde El Salvador. Y también dice él mismo, aprovechando la cuarentena, podré ver el programa. Bueno, muchas gracias por esos saludos y por esas reflexiones que son interesantes, ¿verdad? Porque nuevamente toda crisis, partimos de la premisa, se constituye en una oportunidad. Pero cuando hablamos de dolor, sufrimiento, consuelo y esperanza, qué mejor hacerlo, Nelson, desde 2 Corintios. Y específicamente, pues, coméntanos qué es lo que motivó esta carta y cuáles son los temas que están detrás de esta carta para poder concluir qué relevancia tiene el consuelo en medio del dolor. Pablo, hay poquitas iglesias que desprendemos de la enseñanza de Pablo que están muy cerca del corazón de Pablo. Y Filipos y Corinto son 2 ciudades que marcan profundamente el corazón de Pablo. Pablo con los filipenses pues tiene una relación muy cordial, muy afable, muy cariñosa. Con los corintios es un poco más difícil. Y las 2 cartas estuvo más tiempo con ellos. Claro, y las 2 cartas que tenemos reflejan eso, reflejan las preocupaciones de Pablo, las circunstancias que rodean las dificultades con las que comenzó la iglesia y se fue estableciendo hasta Clemente después, mencionando algunos detalles que todavía perduraban 80, 90 años después. Así es, por el año 102, ¿verdad? Claro. Escribe aproximadamente Clemente. Entonces serían como 50, 60 años después. De todos modos, Pablo, después de haberles mandado una carta antes, entre 1 y 2 Corintios, él está tratando de ordenar la agenda. Él ya está en Macedonia, probablemente desde Filipos, ahí le escribe a los hermanos. Cambió de planes, eso va a ser fuente de crítica también, y desde ahí les escribe esta carta de 2 Corintios para ordenar cuestiones que tienen que ver con la ofrenda que estaba recogiendo él y iba a ayudar. Pero en medio de eso Pablo deja entrever algunas cosas que tenemos que inferir qué pasó. En el capítulo 1 él habla de
problemas, que luchó con fieras. No sabemos si eso literalmente o metafóricamente. Algo pasó en Éfeso, no sabemos bien qué. Muchos especulan de que Pablo podría haber estado preso ahí durante ese tiempo en Éfeso. La cosa es que Pablo nos cuenta en el capítulo 1 que vivió circunstancias muy adversas, que incluso estuvo a punto de perder la vida a ese nivel. También en el capítulo 12, Pablo va a hablar famosos textos de su enfermedad. No sabemos tampoco qué era exactamente, algo en sus ojos parece ser, que dice que oró hasta 3 veces y Dios le dijo, ya, córtala, deja de estar orando por lo mismo, ya te dije, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad, así que bástate mi gracia. Correcto. Esas palabras del apóstol son parte de lo que está detrás de la carta, de enseñarle a los hermanos cómo lidiar con los sufrimientos, con las situaciones donde Dios parece que no oye, o como la película esa de Silencio, ¿no? Así es. Donde Dios no responde. Y llama mucho la atención eso, don David, porque a la luz del capítulo 1 que ha mencionado Nelson sobre los sufrimientos del apóstol Pablo, si lo conectamos con el capítulo 4, pareciera que Pablo comienza a hacer una serie de circunstancias que ha padecido, ¿verdad?, por causa del evangelio, y sin embargo él sigue manteniendo esa dinámica de estar presto y dispuesto a sufrir por una causa justa, que es el evangelio. Y por eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención de cómo inicia Pablo esta carta dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y le da 2 características a Dios el Padre: misericordioso y consolador, a pesar de lo que ha vivido en Asia, a pesar de lo que ha vivido por causa del evangelio. Pero antes que nos dé su opinión, queremos agradecer los múltiples comentarios que siguen entrando a nuestra red social. A través de nuestro WhatsApp, Hipatia Morales dice lo siguiente: buenas tardes, gracias por compartir esperanza y tranquilidad en este tiempo. Esta pandemia nos está enseñando a valorar los detalles: un amanecer, un atardecer, a los miembros de la familia, el sonido del viento y el trabajo. También a través de nuestro Facebook en vivo, Martín Mendoza indica lo siguiente: saludos desde casa de parte de Esposos Mendoza Conde. Cis García Aníbal, aprovechando el tiempo familiar, historias y anécdotas que nos ayudan a fomentar nuestra cultura espiritual. Marito Herrera, saludos a cada uno de esa mesa tan interesante. Y un último comentario, Chesi Jauregui, espero haberlo pronunciado bien: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muy buen día, amigos, qué gusto escucharlos. La población con temor, pero los hijos de Dios confiamos en Dios y su soberanía. Bueno, muchas gracias, Jessy. Se puso medio argentina la charla, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por esos buenos comentarios, saludos y aportes, don David. Sí, mencionaste el capítulo 4, específicamente de 1 Corintios. Segunda. De 2 Corintios, perdón, sí. Y ahí Pablo hace una cosa muy interesante que nos va a ayudar mucho en esta discusión. Él está valorando lo temporal con lo eterno. Correcto. Y está haciendo una relación de lo temporal en términos de un sufrimiento, en el caso de lo personal de él, pero como que lo amplía. Y ahí dice el versículo 17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Bueno, si leemos esto en el contexto de hoy, ahora justamente uno está pensándola, bueno, ¿cuán leve y cuán pasajera será esta tribulación? Y es una pregunta válida, totalmente legítima, una pregunta que produce temor, que produce incertidumbre, ansiedad, y ya la gente está preguntando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Muchos están ya medio desesperados, no aguanto estar encerrado mucho tiempo, y estamos como vislumbrando, ya el toque de queda termina el 31 de marzo, y qué si no, y qué si eso continúa. Entonces se aglomera, ¿no? Se agolpan un montón de temores, de ansiedades, de inquietudes que nos hacen ver esto no tan temporal después de todo.
y parece que nos abruma pero ahí viene, no se compara. Claro. No se compara con lo que viene. Y aquí Pablo tiene en mente lo escatológico, sí, pero en el proceso, él mismo va a decir ahí, que en el proceso nosotros nos vamos desgastando, pero nos vamos renovando al mismo tiempo, ahora mismo. Entonces, en lo individual, eso lo podemos aplicar personalmente, pero ahora podemos ampliarlo. Muchos de los comentarios que están entrando están haciendo énfasis en temas de familia. Así es. En relaciones, en recuperar cosas que habíamos perdido. Entonces, como familia, estamos en la misma tribulación, pero como familia también sabemos que esto viene con una esperanza, algo que viene que nos va a hacer mejor. Ya me imagino yo cómo será. Va a ser demasiado ruidoso y festivo ese después. Correcto. Ya lo veo venir. Correcto. Y una de las cosas que nos llama mucho la atención que ha mencionado don David Nelson es indudablemente el uso del término tribulación en 2 Corintios, o aflicción o angustia, que aparece en esta carta, frente a entender cuál es la fuente del consuelo. La fuente del consuelo es el Padre misericordioso y el Dios de toda consolación. Pero hay un propósito específico para esa realidad que se da precisamente entre el verso 3 y el verso 4 del capítulo 1. Y antes de escuchar tus opiniones respecto a esta temática, agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social, respondiendo a la pregunta del día. ¿Qué nos está enseñando esta pandemia? El contexto es el programa del día de hoy, Crisis y Oportunidad, una perspectiva bíblica. Nuestro buen amigo Fernando Ave, como nunca falta, ¿verdad?, en sus comentarios, indica lo siguiente: esta pandemia nos enseña a confiar en Dios en todo tiempo, ya que hay personas que creen que Dios es una varita mágica y que viene y resuelve estos problemas cuando ellos quieren. La pregunta es, ¿por qué hasta que llegó esta pandemia muchas personas se inclinaron a Dios? La respuesta es porque lamentablemente nosotros como seres humanos muchas veces aprendemos algo hasta cuando el dolor llega a nuestras vidas, y es por eso que vemos una confrontación muy dura en los Salmos, cuando dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La mayor parte de personas hasta en estos momentos está estableciendo nuevamente vínculos familiares, hasta en estos momentos se acuerdan de que tienen que tener momentos devocionales en familia. Hasta ahora se acuerdan, no han experimentado qué es abrir una Biblia en la casa, y todas estas cosas nosotros ya tendríamos que saberlo, pero Dios siempre utiliza métodos genuinos para enseñarnos sus verdades. También, por otro lado, en nuestra transmisión en vivo, Guido Orellana nos dice lo siguiente: que Dios sigue en control y que todos dependemos de su soberanía. Dios es quien da y quita y puede detener el mundo entero según su voluntad. Ok, muchas gracias por esas reflexiones, esas propuestas y esos análisis, Nelson. Y antes, pues pensaba lo que usted había dicho, don David, ¿hasta cuándo, Señor, verdad? Pues la peste bubónica duró 3 años, ¿verdad? Así que en comparación a esos 3 años con 3 meses hay una buena diferencia. Sin embargo, esto nos ayuda a reflexionar, ¿verdad? Desde esta perspectiva bíblica, sobre todo en torno al tema del sufrimiento, del dolor, pero también entender cuál es la fuente del consuelo, Nelson. Buen punto ahí con los versículos 3, 4, y yo lo extendería hasta el 11. Correcto. Que va toda la unidad ahí. Son varios propósitos. Uno, que es importante, no es negar el dolor está, ¿sí? A veces en el mundo evangélico tendemos a negar el sufrimiento como la cabeza del avestruz metida en el hoyo. Uh-huh. Con declaraciones, con reclamos y cosas así. No, el dolor está. El dolor. Y en medio del dolor podemos experimentar el consuelo del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo tuve problemas y va a aclararlos. Ahí luchar con fieras, estuvimos a punto de perder la vida, nos vimos como muertos. Ese tipo de fraseología muestra que Pablo reconoce las circunstancias adversas, pero que en medio de esas circunstancias se experimentó el consuelo del Señor. Y ese consuelo sirve como una especie de trabalengua en los versículos 3, 4, 5 ahí, sirve para que nosotros podamos consolar a otros en medio de las circunstancias adversas. Y eso finalmente redunda en acciones de gracias, porque más personas están orando
Imagínense cuántas personas ahora estamos orando día a día por estas circunstancias. Me acuerdo cuando recién empezaba la crisis en China, con los alumnos en clase les hacía ver que necesitamos orar por esas personas, por sus familias, por quienes han sufrido la pérdida, y algunos miraban así como, pero si esos ni cristianos son, así como raro, ¿no? Y es un virus que está ahí. Claro, pero ya estando nosotros aquí con el asunto más cerca, entonces mucho más gente está orando al Señor, clamando que Él tenga misericordia, que pare esta enfermedad, que cuide a los médicos, etc. Así que esas oportunidades que dice Pablo, mientras más gente ora por las circunstancias, cuando Dios responde, entonces muchísimas más personas dan gloria a Dios, y la gloria de Dios es más grande entonces porque reconocemos su actuar. Por lo tanto, el sufrimiento, la angustia y el dolor cobran un sentido muy importante en estos textos, ¿verdad? Sí. Bueno, queridos amigos, queremos seguir invitándole a que respondan a nuestra pregunta del día: ¿qué nos está enseñando esta pandemia? A través de las diferentes vías de comunicación. Nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78, o también nos puedes escribir en la página de Instagram y de Facebook como Fe y Actualidad. Cis García Aníbal contesta la pregunta con una pregunta. ¿Ustedes creen que el COVID-19 fue creada en el laboratorio chino? Juan Fernando Alejandro dice: saludos, bendiciones en Jutiapa, les escucho aprovechando el espacio. Y a través de WhatsApp, Stanley Secaida indica lo siguiente: buen día, maestros. Este tiempo es de reflexión, de oración, de unión, pero sobre todo una oportunidad de acercamiento a Dios, de hacer una introspección individual, de familia, de sociedad, de nación, para limpiar todo lo malo, en preparación para lo que Dios tiene en su voluntad, y de un nuevo pacto con Él, para que sus hijos se fortalezcan y su iglesia crezca, para liberar a presos y cautivos, y gloria de Dios. Bueno, muchas gracias por esos comentarios y también las preguntas que nos han hecho. Parte un poco de las teorías conspirativas, ¿verdad?, que se dan el día de hoy. Hay algunos análisis hasta de carácter económico, por qué el presidente de China está comprando ahora empresas baratas y qué sucedió, pero no tenemos una respuesta ante eso, ¿verdad? Lo que sí podemos ver son especulaciones, puras especulaciones. Lo que sí vemos en términos de palpar la realidad es que haya sido provocado o no haya sido provocado, esto ha generado un cambio, ha generado desesperanza, don David, ha generado crisis y ha generado dolor. Pero lo que estamos proponiendo nosotros es entender el dolor y el sufrimiento a la luz de lo que Nelson ha mencionado, a la luz de las lecturas que hemos hecho de Segunda a los Corintios, porque nuevamente, volviendo al capítulo 4 de Segunda a los Corintios, Pablo ha sido afligido, pero no está desesperado, porque tiene una esperanza mayor, y esa esperanza es la que nos debería dar sentido a nosotros para poder entender las implicaciones teológicas y las implicaciones de la realidad del dolor, del sufrimiento en la vida humana. Sí, las cosas que hacemos, que decimos con respecto a esto varían dependiendo de cuáles son nuestras fuentes de información, por un lado, cuáles son nuestras propias cosmovisión, cómo entendemos la realidad. Interesante todo lo que viene y todo lo que escuchamos, desde la perspectiva médica, desde la perspectiva política, económica. Hay demasiado. Nosotros estamos tratando de aportar aquí algo desde la perspectiva de la Biblia, o de una parte de la Biblia por lo menos, reconociendo lo que ya se dijo antes, Nelson mencionó, empezando por reconocer que hay dolor, que hay sufrimiento, que hay miedo, que hay temor, ansiedad, y eso está bastante generalizado, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Y hasta podríamos pensar en situaciones, se habla mucho de la familia, por ejemplo, hoy, de la familia unida, de la familia que está recuperando sus tiempos juntos, que están más relacionados hoy, pero hay otras familias. ¿Qué de las familias donde los hijos son abusados? Ahora están juntos, más tiempo. Claro. Ahí la cosa
ya es un valor muy complicado. O mujeres abusadas que ahora conviven más tiempo con el agresor. Hay que pensar y orar. Hay esperanza, pero es una realidad que existe. Y no nos enfocaremos en la realidad y ahí nos quedaremos, sino que vamos un paso más allá. Y por eso el tema de la esperanza tiene que aparecer. Tiene que aparecer siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero ahora más, porque ahora todos estamos con incertidumbre, todos estamos con temores, y unos más, otros menos, dependiendo de las circunstancias de cada uno. Y sí, por eso ese texto en 2 Corintios 4 es interesante, porque Pablo hace toda una relación de lo temporal y lo eterno para ponernos en perspectiva, para poner en perspectiva no tanto lo eterno, para poner en perspectiva lo temporal, que es el cuerpo, el sufrimiento, el dolor, la tribulación. Este edificio, usa Pablo la expresión aquí, se derrumba. Pero hay algo que no, hay algo que sigue y que se mantiene y que seguirá hasta el final. Hay un proceso de renovación en medio del dolor, en medio de la tribulación, como Pablo le llama. Y ese proceso está presente ahora, debería estar presente en todo creyente de manera individual, pero también las iglesias. Las iglesias se han visto en la obligación y en la necesidad de hacer ajustes como nunca se le hubieran ocurrido. Nunca se les hubiera pensado a muchas iglesias hacer lo que ahora están haciendo. ¿Cómo pastoreamos hoy? Claro. ¿Cómo pastoreamos a esa gente que está con miedo y que está con incertidumbre? Pastoreamos a través de las redes sociales. Bueno, es un cambio. Estamos pastoreando a través de las redes sociales. Los pastores, que también ellos recluidos y las ovejas con miedo. Hay esperanza. En las redes sociales hay esperanza. Sí, y llama mucho la atención que en estos días casualmente uno de los informes que se ha dado del análisis de Facebook, por lo menos en la región de Mesoamérica, es que la gran mayoría de transmisiones en vivo han sido de carácter religioso, pusieron así el artículo, ¿verdad? Porque hay gente adorando en línea, hay gente haciendo estudios bíblicos en línea, hay gente predicando en línea, y lo que dice usted, don David, nos ha dado otra oportunidad, ¿verdad? De pensar o de repensar el tema de la fe. Y yo solo quisiera leer, antes de pasar a las noticias positivas, los pasajes que hemos mencionado en el capítulo 4 a partir del verso 8 en adelante. Bueno, el verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y termino con esto diciendo: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y ha llegado este espacio de las noticias positivas. Noticias positivas. Latinoamérica. CBN Latinoamérica lanza campaña para acompañar a las personas en cuarentena. El aislamiento por el coronavirus puede resultar una carga física y mental para las personas, en muchos casos por la falta de contacto o por el sentimiento fatalista que se puede generar sobre el concepto de cuarentena. Para acompañar a las personas durante este proceso de aislamiento social, CBN está lanzando una campaña. Estamos teniendo una sobresaturación de información acerca de lo que está sucediendo, específicamente con lo que está ocurriendo en el COVID-19. Algunas de ellas son ciertas, otras no son tan veraces. Lo cierto es que estamos necesitados de solución. ¿Qué hacemos en medio de esta crisis? Y mejor aún,
¿Qué tiene que decir Dios al respecto?, explicó Alejandro Zamora, director de Desarrollo Estratégico de CBN. La campaña pretende unir diferentes plataformas de medios cristianos, entre estos Mundo Cristiano, Club 700 Hoy, Vida Dura, Vive Más, la serie infantil Superlibro y diferentes pastores a lo largo del continente. Vamos a estar promoviendo diferentes contenidos útiles, recursos para que nuestra audiencia en redes sociales principalmente puedan tener un contenido cristiano, un contenido espiritual enriquecedor porque muchos están aislados en casa, dijo Zamora. Queremos enseñar a la familia cómo tener momentos específicos de devocionales y no solamente quedarnos centrados en las malas noticias, sino en cómo podemos sentarnos, reunirnos en familia o alguien solo desde su casa o apartamento para hablar con Dios y poder encontrar esperanza y fe, añadió Zamora. España. Editoriales y librerías cristianas fomentan la lectura durante la cuarentena. Desde Sociedad Bíblica comenta que son momentos ideales para compartir la lectura de la palabra de Dios. Es por ello que han puesto en descarga gratuita un adelanto de los libros del Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles en la revisión Reina Valera 2020. Se trata de un adelanto de la esperada revisión de la Biblia que sigue siendo de cabecera para millones de lectores hispanohablantes. Desde Publicaciones Andamio continúan con su labor editorial y han lanzado un artículo en el que recomiendan algunas lecturas de su catálogo para estos días en casa. Entre ellas, encontramos 2 devocionales de Tim Keller, un libro para niños de Sally Lloyd Jones y un desafío a usar bien la tecnología, con familias tecnológicamente sabias de Andy Crouch. Y por último, en el caso de Editorial CLIE, han aplicado un descuento del 50% en todo su catálogo digital, ebook, sin límite de compra. Además, hasta el 31 de marzo tienen disponible una promoción para descargar un ebook gratuito de entre una selección. Y estas fueron las noticias positivas. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina nos acompañan los profesores Nelson Morales y David Suazo. Y estamos reflexionando sobre la pandemia contemporánea y uno de los acercamientos que nosotros podemos hacer es a partir de las Sagradas Escrituras, sobre todo para entender la dinámica y la temática del dolor, del sufrimiento, de la crisis, pero también lo más importante que se da en medio de esas circunstancias es el tema de la esperanza, es el tema de encontrar consuelo de un Padre que es misericordioso y que se preocupa de aquellos que sufren. Y recordamos la pregunta del día, mi querida Sharon, y por supuesto agradecemos los comentarios que han ingresado a nuestra red social. ¿Qué nos está enseñando esta pandemia? En este caso, nuestra transmisión en vivo, Francisco Medina indica lo siguiente: muy interesante la plática de la pandemia desde la perspectiva de la Biblia, pero ¿están presenciales ahí sin ninguna medida de distanciamiento que las autoridades han indicado? Por otro lado, también en nuestro post, Angélica de Morales dice lo siguiente, que Cristo viene pronto. Y Verónica de Estrada, buen día a todos. Qué alegre que ustedes han podido salir a darse un poco el aire, además de todas las cosas buenas que esta situación ha generado. Creo también que hemos podido observar que el corazón del hombre no cambia. Todos están preocupados en sí mismos, pero la solidaridad, el bienestar de las personas que no están dentro de nuestro núcleo están aislados, aunque ustedes puedan resaltar la tecnología. Los gobiernos siguen igual que siempre velando por sus intereses. Las iglesias están cerradas y aunque haya algún tipo de relación, los hermanos están solos, aunque Dios está con nosotros. No sé si eso es lo que Dios quería. Juntos, pero cada quien mirando cómo sale. Las naciones todas cerraron sus fronteras, a nadie le importa quién está mejor o peor que otros, porque importa lo que nos pase a nosotros. Y no sé, hay cosas buenas, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. ¿Saldrán cosas buenas a nivel social? Probablemente sí, por un tiempo para seguir escribiendo la historia. Aunque nuestra fe esté puesta en Dios, para los que esto es una realidad, esto no es un problema. Nuestra fe se fortalece, probablemente muchos se acerquen a Dios y eso es bueno, pero el mundo sigue igual y la historia lo sustenta. Bueno, muchas gracias por esos comentarios y esos análisis. Ahora no estoy seguro si la historia sustenta la realidad del análisis, porque la historia más bien ha demostrado que en cada crisis que ha sucedido, por lo menos en la época de la era cristiana, don David, esa crisis ha generado un aumento de la fe, por lo menos un siglo o siglo y medio, don David. Sí.
Cada crisis es una oportunidad y a nivel macro uno puede verlo precisamente a través de la historia. De hecho, cuando se estudia las causas de la Reforma, una de las causas fue precisamente la interpretación teológica que se dio de la peste bubónica y cómo se replanteó, ¿verdad?, el tema del dolor y el sufrimiento en la Reforma protestante. El juicio terrible de Dios, el temor a Dios, miedo más bien, que fue lo que fue impulsando a Lutero a buscar a Dios de otra manera. Correcto, así que tenemos varios ejemplos, ¿verdad?, un poco diferentes a la opinión, pero agradecemos por supuesto la opinión de nuestra oyente. Nelson, para ir concluyendo con el acercamiento que hace Pablo al tema de la tribulación, de la angustia, del dolor, del sufrimiento y la propuesta que tiene el apóstol para poder reflexionar sobre este tópico que nos convoca el día de hoy. Pablo, como les decía, está reflexionando desde su situación de vida, lo que él y su equipo de misioneros ha estado experimentando, y el propósito es hacer un remesón a la iglesia de Corinto, es reaccionar, es volverlos al centro, poner los ojos en el Señor y alinearse con esa perspectiva de la vida. No sabemos exactamente qué está pasando en la mente de la gente en Corinto, qué es lo que lleva a algunos de los hermanos a cuestionar a Pablo, su liderazgo, qué tanta mella han causado en ellos los falsos maestros que han llegado por ahí. Correcto. Que Pablo los llama los superapóstoles aquí en 2 Corintios. Y que casualmente cuestionan su apostolado, ¿verdad? Ajá. Todas esas cosas no sabemos bien, pero lo que sí podemos entender a nivel retórico es que Pablo los está haciendo repensar el dolor, las situaciones adversas, porque a lo mejor algunos de ellos estarían interpretando las cosas que Pablo vivía como un juicio, lo estarían menospreciando o marginando, no sabemos. Pero Pablo le dice, espérense, no se adelanten, pongámonos en sintonía, alineémonos con la perspectiva de Dios. Eso es lo que creo que también nos debe hacer pensar a nosotros. Independientemente de cuáles hayan sido las causas, las situaciones, si fue China en sus laboratorios que alteró el gen, o fueron los norteamericanos y aprovechando las olimpiadas militares que fueron en octubre ahí en Wuhan, y el equipo más grande era de Estados Unidos, aprovecharon para esparcir virus. ¿Qué sé yo? Siempre va a existir esa teoría de conspiración, ¿verdad? No resuelven nada, simplemente terminan siendo volados de provocando más ansiedad y más. Claro, sí, no resuelven nada y además explican muy simplistamente las cosas. Así es, exactamente. Entonces la realidad es mucho más compleja que eso. Pero sí nos debe hacer pensar en cómo miramos nuestra situación aquí en Guatemala hoy, o en México, o en Estados Unidos, o en Chile, Nicaragua, desde donde nos están mirando los amigos y amigas que nos siguen a través de Facebook Live. Es aprender a mirar, como decía recién uno de los comentarios, que cada quien mira por sí mismo y bueno, no, eso no está bien. Claro. Aprendamos a conectar con el dolor del otro y tratar de ayudar y ver para dónde vamos. Así es. Y por lo tanto, don David, lo que hemos estado insistiendo al inicio del programa es que toda crisis es una oportunidad y la historia de las crisis, sobre todo relacionadas con temas de influenza, sí. influenza o cólera o pestes, no es una historia nueva, ¿verdad? Hay detrás de eso millones y millones de muertes. Ahora, ¿sabes lo que se me vino entre paréntesis? Sería interesante que algún día de esto dedicáramos un programa a la teología de la muerte, ¿verdad? Porque a veces tenemos una dimensión muy errada o muy equivocada respecto a ese tema. Pero bueno, eso es punto aparte, don David. Y viene mucha ansiedad, viene mucho afán respecto a estas circunstancias, pero la Biblia nos comienza a dar otra visión de esta realidad, otras perspectivas de esta realidad. Y por supuesto, antes de escuchar su opinión respecto a este tema, queremos decir en primer lugar que sí estamos más o menos a 1 metro de distancia, ¿verdad? Así que por aquello de las preocupaciones de nuestra audiencia, muchas gracias. Y aquí tenemos los líquidos que nos echaron en las manos y la cara, y yo no sé qué es, pero me bañaron en cloro. No, y también gracias, antes ¿verdad? De entrar se sanitizaron, exactamente. Sí, claro. Así que agradecemos a la radio que ha hecho todos esos protocolos.
Pero agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social. A través de WhatsApp, Melvi Castellanos desde Chimaltenango indica: la iglesia está siendo enseñada a valorar el congregarnos. Hoy es menester entender el Salmo 133:1. Nada sustituye esa bendición. También por nuestra transmisión en vivo, Rosita Ruano dice: a mí me está enseñando que un día es como 1000 años y el tiempo está pasando muy rápidamente. Shalom. Eric Músico indica: estamos aprendiendo lo frágil que somos. Además, recordar que la iglesia no es solo iglesia de culto, de templo y reuniones. La iglesia es viva y debe seguir activa desde la casa. Y no me refiero a cultos online solamente, sino a oración, lectura y hacer lo correcto amando a Dios y al prójimo. Juan Fernando Alejandro indica, en relación a la pregunta: 1. La fragilidad del ser humano. 2. Empatía. 3. Reflexión y reconciliación. Y 4. Liderazgo de una nación guiado y volviéndose a Dios. Ok, bueno, muchas gracias por esos comentarios. Y perdón, don David, que le interrumpa, pero es interesante porque he escuchado, o he visto más bien en redes sociales, cómo la dinámica del dolor o del sufrimiento humano ha ido ampliando otras dimensiones, porque han algunos que han expresado con razón de que, bueno, cierto, han muerto 18,000 personas por causa de esta pandemia, pero ¿por qué no hemos considerado la muerte de niños por hambruna, que casi iguala esa cantidad de muertos, ¿verdad? En el tiempo en que ha sucedido este coronavirus. Entonces, esto nos da indudablemente, don David, la oportunidad de reflexionar, pero también de transmitir esperanza, no solo por causa del coronavirus, sino por causa del dolor y de la crisis de la humanidad. Por supuesto. Hoy nos enfocamos en el coronavirus porque es lo que está mediáticamente en boca de todos, pero hay otras cosas que también están afectando. De hecho, en América Latina hay un problema con el dengue, que es más grande de lo que ha sido en el pasado, y ahorita ha quedado como relegado por un lado. Hay otras cosas más, sí, el dolor no se limita al coronavirus, y el sufrimiento no se limita ahí. Pero bueno, que la Biblia enseña cosas, algunas de esas cosas, cuando uno las lee en contextos como el actual, uno dice, wow, ¿por qué está eso allí? Que me hace recordar algo que ya estudiamos aquí hace un tiempo en el Sermón del Monte, el pasaje de Mateo 6, cuando Jesús está hablando de las posesiones materiales y el contexto de los tesoros en el cielo y los tesoros en la tierra. Y él dice, versículo 25, por eso les digo, no se preocupen por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y luego está la ilustración de las aves del cielo que el Señor cuida. Bueno, una buena parte del temor y de la incertidumbre hoy va por el lado de qué pasará después o ya está pasando. Las personas que no tienen ingresos, las personas que viven al día. Como los jornaleros que veíamos en la parábola, ¿verdad? Como lo de la semana pasada. Exactamente, que viven al día y que trabajan hoy para comer mañana, o para comer el mismo día. Los que trabajan por su cuenta, los que trabajan por comisión, no están obteniendo ingresos ahora. Muchos profesionales incluso, independientes, que no tienen nada. ¿Quién está yendo al abogado para que le haga una escritura, para que le haga o cosas de ese tipo? Hay preocupación. Y uno dice, pues, ¿cómo se le ocurre a Jesús decir que no nos preocupemos? Yo digo que todos desobedecemos ese mandato. Así es. Ahora, en esta época, estamos preocupados. Estamos preocupados. Y hay razón. Pero ahí está, el texto sigue ahí. El texto sigue desafiándonos. La vida es más que la comida y que la bebida. Y el cuerpo es más que el vestido.
pongamos las cosas en perspectiva. Valemos mucho más para Dios. Si Dios tiene cuidado de las aves, miremos las aves hoy. Las aves están más felices, están libres, están extrañadas, digo yo. Tal vez les falta comida porque somos nosotros las que le estamos dando comida chatarra, ¿no? Pero de hecho, respiran mejor porque el nivel del dióxido de carbono ha bajado y se ha reducido la amplitud de la capa de ozono. Sí, no, es una de las ventajas de este coronavirus. Confiar en el Señor, confiar y depender del Señor en estas circunstancias es un desafío más grande de lo que nos hemos imaginado. Sigue siendo un desafío, sigue habiendo preocupación. No sé cuál sería la manera de eliminar la preocupación. Creo que no hay forma de eliminar la preocupación. Pero el antídoto que Jesús nos pone aquí es la confianza y la dependencia. Así que un sentido de esperanza a lo demás es avancemos un paso más en nuestra confianza en el Señor, que el Señor nos protege y nos provee en el mismo momento en que estamos viviendo las circunstancias. Y luego, bueno, hay oportunidades que se nos abren que bueno, hablaremos un poquito más adelante de algunas de esas oportunidades que se nos abren. Inclusive esto va más allá, don David, para que después lo incluya más allá de lo meramente terrenal, porque pensando en el apóstol Pablo en el capítulo 4 de 2 a los Corintios, después de lo que leímos, él también nos recuerda, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, la esperanza nunca se agota, ni en esta vida ni en la por venir. Nelson, ha llegado el tiempo pues de reflexionar y de desafiar a nuestra audiencia, no solo con lo que Pablo nos enseña respecto al tema del consuelo, sino también con la situación o las circunstancias que estamos viviendo hoy. Y nuevamente, no solo por el coronavirus, sino por las diferentes dinámicas que pueden producir angustia, que pueden producir tribulación, que pueden producir dolor. Pero antes de escuchar tus desafíos respecto a este tema, agradecemos los múltiples comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. Rosita Ruano indica: bendiciones hermanos, especialmente al hermano Chamorro. Muchas gracias. Familia Cubas Pineda, saludos desde Nicaragua. Ahí está. Excelente temática. Sin duda las lecciones de esta situación que está viviendo el mundo son varias, como ya lo han mencionado. Pero también la iglesia está creciendo en grandes lecciones, como por ejemplo, dejar la religiosidad en las 4 paredes del templo, adorar y servir a Dios de forma más espontánea. Bendiciones. También nuestro buen amigo Francisco Luna desde México indica: un saludo desde México para cada uno de ustedes, estimados Sharon, David, Chalo y Nelson. Que Dios los siga usando. Pablo Suazo también indica: encontré esto en un post que podría tener algunas de las respuestas a la pregunta. En 3 cortos meses, tal como lo hizo con las plagas de Egipto, Dios ha quitado todo lo que adoramos. Como si Dios dijera: ¿quieres adorar a los atletas? Cerraré los estadios. ¿Quieres adorar a los músicos? Cerraré los conventos cívicos. Los conciertos, ¿será? Centros cívicos. Ah, bueno. ¿Quieres adorar a los actores? Cerraré los teatros. ¿Quieres adorar el dinero? Lo haré y apagaré la economía y colapsaré el mercado de valores. ¿No quieren ir a la iglesia y adorarme? Lo haré donde no puedan ir a la iglesia. Si mi pueblo que es llamado por mi nombre se humillara y orara y buscara mi rostro y se apartara de sus malos caminos, entonces escucharé del cielo y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Crónicas 7:14. Bueno, muchas gracias por esos buenos comentarios y saludos que nos llegan de todos lugares, ¿verdad? De nuestra mayúscula América Latina. Nelson, desafíos y reflexiones en torno a la temática que nos convocó el día de hoy. Bueno, es difícil en pocos minutos decir muchas cosas que vienen a mi mente. Algunos detalles que deberíamos pensar es, tomando lo que ya se ha dicho en los comentarios de nuestros amigos y amigas que han posteado hoy, valoremos y cuidemos la familia. Es un momento de reflexión, de ayuda a volver a las cosas básicas, a lo esencial, a lo importante, a comer sano.
en muchos casos, a volver a cocinar para la familia. ¿Sí? Es increíble. ¿Sí? También a no descuidar a los vulnerables de nuestra comunidad. Es importante que cada uno de nosotros esté atento, no solo de nuestra iglesia, sino de nuestro barrio, estar atento a ver si podemos hacer algo por los que están cerca. En algunos países está más alta la situación con el coronavirus, pero en otros lugares el dengue es el que está causando problemas, como decía don David. Tenemos varios amigos nuestros, amigas, que en este año han estado con situaciones de cáncer, ¿cierto? Y estamos como medios abrumados porque fueron 3, 4 casos así en cosa de un mes y algo que aparecieron. Entonces, no nos limitemos solo al coronavirus. La cosa es que el coronavirus está en todos los noticiarios, pero hay otras situaciones, así que la sensibilidad al dolor del otro es parte de lo que quizás debemos rescatar. También pensando en cuestiones económicas, aprovechemos de echarnos la mano uno a otro. Hay personas con tienditas de barrio. Vamos a la tiendita en vez del supermercado, qué sé yo, no sé. Ese tipo de cosas podrían ayudar. Bueno, si todos vamos a la tiendita, los que trabajan en el supermercado quedan sin trabajo. Claro. No, pero, o sea... Es un tiempo para la generosidad, compartir de lo que Dios nos ha permitido tener. Sí, ayudarnos. Y también es bueno aprovechar la radio para decir, cuidemos nuestros pastores de las iglesias. Estamos, claro, haciendo todo en línea y qué sé yo, y muchas iglesias, sobre todo iglesias de lugares vulnerables, se están quedando sin recursos los pastores para subsistir porque la gente dejó de ofrendar. Sí, claro. Entonces, a uno le da pena pedir, mire hermano, por favor, ahí le recuerdo que su pastor también necesita comer. Así que ayudemos en eso y cuidemos, agradezcamos también a los médicos, a las enfermeras. La esposa de un colega nuestro ahí en el seminario es enfermera y le están tocando turnos de 24 horas. Wow. Así que... Son héroes, ¿verdad? Médicos, claro, enfermeras. Sí. El hijo y la nuera de uno de los panelistas está en México ahora con esas cosas también. El jefe directo de ellos le dio coronavirus ahí en México. Así que sí, está cercano el tema y oremos y estemos atentos. Creo que, bueno, podría seguir hablando, pero ahí lo paro. Déjame algo. Hay muchas cosas que hay que mencionar, pero una de las cosas después de todos estos desafíos muy puntuales que nos ha planteado Nelson, don David, no podemos dejar de perder la esperanza. Ese es un desafío importante, ¿verdad? En medio del dolor. Pero antes de escuchar sus análisis y comentarios, queremos escuchar a nuestra comunidad virtual. Louma dice, para mí es un tiempo de una pausa, una suspensión que Dios nos está haciendo. Como iglesia, como individuos, familias, trabajadores, etc. Las cosas no pueden seguir igual, debemos cambiar las formas de cómo hemos estado haciendo las cosas. Enseñanza valiosa que puede cambiar nuestras vidas. Dejamos de enfocarnos en todo lo que teníamos por seguro y ahora es tiempo de poner en acción todo lo que hemos aprendido en Dios. La importancia de la familia, la unidad, la solidaridad. Gracias por su programa, Lourdes Mazariegos. También Isaí de León, él lo numera, indica 1, la vulnerabilidad del ser humano, 2, la importancia de las buenas relaciones en familia, sociedad y Dios, 3, Dios, la naturaleza y la vida nos está gritando algo y 4, mientras unos lloran, otros venden pañuelo, muchas más. También Francisco Coyoy desde Shela dice, está ayudando a que muchas familias vuelvan a reunirse en casa para adorar al Señor. Y uno más, Jocelyn Bustamante Rodríguez, por una parte que no tenemos control de nada. Además que tenemos un Dios soberano y por último que nada nos puede separar del amor de Dios. Bueno, muchas gracias por todos esos análisis y buenas perspectivas que inclusive nos dan pauta para muchos temas, ¿verdad? Porque la teología de la creación, el cuidado de la tierra, hoy por hoy pues se ha visto como un tema que realmente
toca lo más profundo de nuestra falta de responsabilidad o mayordomía en el trato de la misma. Pero bueno, eso quedará para otra ocasión. Don David, le hacía yo la pregunta en medio de todos estos desafíos que estamos planteando, y uno de los elementos que no podemos olvidar es la esperanza y de otras cosas más que usted va a compartir. Bueno, uno de los comentarios decía, tenemos que ver que las cosas tenemos que hacerlas de otro modo. Vamos a tener que cambiar la manera en que hacemos muchas cosas que hemos estado haciendo. Y yo creo que la oportunidad se nos abre ahora. Ya está en funcionamiento muchas cosas que si no fuera por el coronavirus probablemente habrían tardado mucho tiempo en que se activaran. En el mundo laboral, por ejemplo, el trabajar en casa. Es una cosa de la que se ha estado hablando y hablando. Bueno, hoy de romplón nos vino y no estamos listos, no estamos preparados. Pero ahí está una oportunidad. Mira lo que se nos abre. ¿Cómo será el mundo laboral en el futuro? ¿Cómo por dónde irá? Todo el tema de los viajes de negocios, por ejemplo. Así es. Lo han hecho tan importante para mucha gente, quizá ya no será tan importante ahora. Las oportunidades de comunicación. Hoy las redes sociales se han apoderado del espacio, pues, y no sé qué porcentaje de la gente, el 90% del mundo está conectándose a través de las redes sociales. Llegaron hace rato, pero hoy sí ya se establecieron. Nos estamos comunicando, es una oportunidad. Las comunidades virtuales, las congregaciones virtuales, nos hace falta la relación personal, la relación del abrazo y el beso. Eso nos hace falta y vendrá. Pero en medio de eso nos aparece otra oportunidad. Y si se fija, don David y Nelson, la oportunidad que más se ha destacado es volver a tener encuentros como familia, volver a mirarnos las caras, a conversar cosas que iban más allá de nuestras acarreadas vidas tan ocupadas, ¿verdad? Y eso es importante destacarlo. Sí, las oportunidades en el mundo de la iglesia, en el mundo del pastoreo, que ya mencioné, en el mundo del ministerio de la iglesia, y yo digo que no van a ser igual. No van a ser igual. Hay vida y buena vida después de la pandemia. Es la esperanza. Queremos agradecer los múltiples comentarios que siguen entrando a nuestra red social. Indudablemente un tema coyuntural. Jorge Arturo López indica: hola, Dios les bendiga, maestros. Mi pregunta es, ¿qué papel tiene la soberanía de Dios en este asunto? Saludos. También Edgar Chan dice: saludos a todos los maestros. La mayoría de comentarios enfatizan más dedicación a la familia. En nuestro caso, como familia, empezamos a hacer un estudio bíblico de la carta de Filipenses. Y ayer terminamos de estudiar el capítulo 4, enfatizando en 4:13 desde el contexto del libro. Ahora nos toca la carta de Colosenses, pues aprendemos de esta pandemia como creyentes que nuestro objetivo no es entender el propósito de esta pandemia, sino confiar en la perfecta voluntad de Dios y que Él tiene el control de todo. Silas Zacarías dice: John MacArthur tiene un estudio muy bueno y basado en las Escrituras. 8 propósitos de las pruebas, únicamente les comparto 5. 1, para fortalecer nuestra fe. 2, para humillarnos. 3, nos ayudan a alejarnos de una forma de pensar material. 4, nos ayudan a poner nuestras esperanzas en la eternidad. Y 5, para fortalecer a otros. Y Verónica, en relación a la pregunta que ella había hecho, dice: sí, pero ¿por cuánto tiempo? Y uno de sus principales enunciados es que el cristianismo no se ve en la sociedad. ¿Cómo conciliamos esto entonces? Mefiboset López González dice: saludos, queridos profesores. Algo bueno que está pasando es que la iglesia ha salido de su lugar de confort y ahora estamos haciendo cosas diferentes. Bendiciones. Emilio Antonio Hernández, excelente programa. Adelante, fe y actualidad. Bendiciones. Saludos desde Huehuetenango, adorando a Dios desde la casita. Bueno, muchas gracias por todos esos comentarios, análisis, preguntas y planteamientos. Y indudablemente los planteamientos van a estar a la orden del día, Nelson, don David, porque es algo que recién comenzamos a reflexionar, ¿verdad? No esperamos dar la receta final de
todo lo que podamos llegar a hacer en términos eclesiológicos o en términos familiares, pero sí queríamos destacar el tema, Nelson, de la esperanza en medio del dolor, de la oportunidad en medio de la crisis, de las posibilidades de reflexionar esta temática con un sentido no a corto plazo, sino a largo plazo, y sobre todo con esa visión hacia la eternidad, de entender que a pesar de lo difícil, Dios sigue teniendo el control. Muchas gracias por compartir con nosotros. Claro, y solo para picar un poquito la pregunta de la soberanía de Dios, invito a quien nos hizo la pregunta y a los demás a volver al Salmo 44. Justo ayer o anteayer, ya no recuerdo, estaba pasando mi lectura diaria por el Salmo 44 y me quedé pensando, es un salmo que no tiene la respuesta de Dios. Sin embargo, el salmista descansa en la soberanía de Dios. Por eso es un buen salmo. Es un salmo de esos que no termina diciendo, y Dios oyó mi clamor. No. Permanece en su angustia. Así que lea el Salmo 44 y reflexione. Tiene que ver con las convicciones profundas, y ahí está mi anhelo, mi desafío. Nuestras convicciones profundas son, como Pablo aquí en 2 Corintios, es que Dios está en control. Así es. Y Dios, no sé cuánto va a durar esta crisis, quizá un par de meses más, y después nos estaremos recordando del evento, así como pasó con las otras pandemias los últimos 10, 12 años. Pero nuestra confianza en el Señor es la que debe crecer aún más en medio de estas circunstancias. Así es. Y bueno, don David, una de las cosas que propusieron parte de nuestra audiencia es aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? En cuarentena o en cuaresma, aprovechar bien el tiempo y pues lea la palabra, y si le da tiempo, pues lea también el libro de Enoch para que pueda entender a Nelson, ¿verdad? O toda la literatura intertestamentaria, don David. Gracias y palabras finales. Bueno, saludos. La audiencia estuvo muy conectada hoy con comentarios excelentes que de hecho nos servían para el diálogo que teníamos nosotros aquí. Felicitaciones y qué gusto poder compartir con ustedes. Así, queridos amigos, y pues rápidamente tenemos algunos comentarios. Sharon. William y Susi Flores, saludos queridos profesores, muy buenas reflexiones y desafíos, hermano Nelson. María Cristina de la Cruz, gracias por tan lindo programa. Johnny Marca, gracias, sumamente pertinente a la reflexión de hoy. Saludos desde Bolivia, Gonzalo, profesores David y Nelson, y uno más, Misraim Manolo. Como siempre es un gusto escucharles y quebrándonos la cabeza con la teología aplicada. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias por esos buenos comentarios y saludos, y termino leyendo el Salmo 94:19. Cuando mi mente se llene de dudas, tu consuelo renueva mi esperanza y mi alegría. Tiempo para tener esperanza y confianza en nuestro Creador. No se desconecte de la sintonía de la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Este ha sido su programa Fe y Actualidad. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y Actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión. Esta es una producción de iRadios Guatemala Centroamérica.